Hola chicos, vamos a continuar con nuestro dibujo, que es este que veis por aquí, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Que está pintado todo con acrílico. Pues este cuadro íbamos a empezar con acrílico y lo vamos a terminar pintando con óleo, ¿vale? Y vamos a juntar esas dos técnicas juntas. Pues venga, vamos a empezar a pintar con el óleo para que veáis cómo queda. Venga, atentos, que nos va a quedar espectacular, como siempre os digo, ¿vale? Os pongo la camarita de cómo voy haciendo los colores y así vamos aprendiendo. Venga, empezamos. Venga, vamos, tenemos aquí los colores que utilizamos: el amarillo, el rojo, el azul ultramar, el sombra tostada, un poco negro y el blanco, ¿vale? Vamos a empezar por toda esta zona. Vamos a crear lo que es el cielo. Cogemos un poquito de azul. Esto tengo aquí ya de otro ejercicio ya preparado. Y vamos utilizando lo que es todo, ¿vale? Tenemos que darle también un poquito de amarillo. Un poquito. Y como empezamos ya a darle con el óleo, tenemos que tener preparado lo que es un poco de aguarrás o trementina, lo que utilicéis, ¿vale? Solo un poquito, empezamos así, con un poquito de aguarrás o trementina. Damos un poquito. Venga, y empezamos ya. Vosotros siempre fijaros cómo lo voy haciendo yo, ¿vale? Poquito a poquito. Como esto lo hemos hecho en varias clases, para que iréis aprendiendo poquito a poquito, pues vamos a ir poquito a poquito también con el óleo, ¿vale? Para que no se os haga muy eterno ver el vídeo ni nada de eso. Poquito a poquito vamos a ir haciendo tramo por tramo. Vais a ver qué bonito y qué fácil de hacer. Lo que nunca os he dicho, que siempre estos pinceles, una vez que los terminemos de utilizar, para tenerlos bien, siempre hay que coger. Yo los limpio con aguarrás o trementina y después de eso los cojo con un poco de jabón, de esos de jaboneta. No sé si conocéis la marca Chimbo. Yo digo esa porque es una jaboneta así alargada y se limpia muy bien los pinceles. Una vez que ya están limpios con el jabón, lo hacemos así, escurrimos todo bien con el jabón que tiene y ya le damos lo que es, ya lo dejamos preparado para el próximo, ¿vale? Pero primero quitamos toda pintura con el aguarrás. Mirad chicos, yo tengo puesto lo que es aquí un poquito de aguarrás, ¿vale? Utilizo aguarrás. El que tenga esto es el aceite de lino, y el que puedes tener también lo que es, en vez de el aguarrás, esencia de trementina, ¿vale? Pues yo los tengo así en el tarrito y una vez que he acabado de pintar, esto lo voy echando lo que es aquí a un tarrito, aquí. ¿Para qué? Para que ahí se vayan limpiando los pinceles y luego también esto, cuando ya haya limpiado ese mismo tarrito, lo cambio a otro y se me queda lo que es el aguarrás bueno, ¿vale? Todas las impurezas de la pintura se quedan en el fondo y así vamos aprovechando lo que es el aguarrás y no vamos tirando nada. Venga, vamos a continuar. Que también os lo quería decir para que, hombre, pues también hay que saber cómo limpiar los pinceles.
Mira, para no pasaros de la línea de horizonte, lo que podemos hacer es poner una cinta de carrocero, ¿vale? Así. ¿Eh? Ahí. Más o menos, ¿eh? Sabéis que el acrílico no es lo mismo que estar pintando hoy, perdonad. Sabéis que el óleo no es lo mismo que estar pintando con acrílico. El acrílico se nos seca enseguida, el óleo no, ¿vale? El óleo hay que esperar a que seque bien. En un par de días ya lo tienes seco. ¿Por qué se suele hacer esto así? Porque ya hemos hecho una toda primera base de acrílico y ya el lienzo ya tiene suficiente pigmento para que luego nos vaya chupando muy bien el óleo. A ver, estoy haciendo clases también los miércoles directamente como aprender a pintar al óleo paso a paso solo con óleo, ¿vale? Que eso es paso a paso cómo se hace solo con el óleo, que eso nos lleva pues más tiempo. Aquí hemos adelantado haciendo esto un poquito ya, ¿vale? Con el óleo tendríamos que hacer toda esta base con óleo así poquito a poquito para luego ya empezarlo a hacerlo poquito a poquito como es el dibujo. O sea, podéis hacer de las dos maneras. Digamos que así también ya te ahorras mucho más pintura porque ya empiezas a darle ya los toques ya que lleva el dibujo. Vale, esta parte ya la tenemos. Vamos a empezar ya a ir definiendo más esta parte del agua. Para eso tenemos que quitar ya esto. Hemos hecho un poquito esto, ¿vale? El cielo. Ahora vamos a hacer toda esta parte, ¿vale? Un poquito. Va a empezar a hacer todo esto. Y esto vamos a empezar luego más tarde. Vamos a crear el color azul. Y vamos a crearle el oscurito este que tiene por aquí. Bueno, ahora vamos a hacer las primeras capas, o sea que tampoco vamos a hacer mucho. Venga. Esto ahora le doy un poquito. Venga, poquito a poquito. Vamos dándole. Y hacemos la línea de horizonte. Venga, aquí le vamos dando este otro tono porque luego la espuma pues nos lo va no se va a ver mucho, pero miraré cómo vamos ya poco a poco cogiendo, vamos dándole forma así, cogemos un poco de esencia de trementina con azul, vamos a echar más azul para oscurecer. Bueno, no os extrañéis, siempre se me cae algo. A ver, tapón.
No sé cómo lo hago, chicos, pero siempre se me cae algo. Siempre se me cae algo. Yo no sé si es ya... No sé. Pero es que es increíble, siempre se me cae algo. Pero bueno. Venga, mezclamos. Mirad lo que me acaba de pasar. Me acabo de cargar el pincel. ¿Se me acaba de cargar el pincel? Nada. A por otro. Sí, desde luego. Lo mío es tremendo. Cogemos este oscuro. Venga, y empezamos. Mirad, chicos, cómo vamos haciéndolo poco a poco, distintas tonalidades. Vamos a ir haciendo toda esta parte así, pero vamos a ir haciéndolo en varios vídeos, porque ya sabéis que os he dicho que el óleo tarda mucho en secar. Entonces vamos a ir a que aprendáis diferentes pasos. Hemos hecho primero con el acrílico y ahora pues con todo el óleo poco a poco vamos a ir haciéndolo. Si queréis seguir aprendiendo todo esto, como siempre os digo, ¿qué tenéis que hacer? Suscribiros a YouTube, que es totalmente gratis. Y así recibís todas las notificaciones cuando subo los nuevos vídeos, así no os perdéis nada. Y a la vez, si me queréis seguir apoyándome, solo me tenéis que dar un like. Un like. ¿Vale? Y a lo dicho, que vamos a seguir aprendiendo cosas bonitas, pero muy bonitas, para aprender a pintar al óleo, al acrílico, muchas cosas más. Este es acrílico con óleo, ¿vale? Dejadme, como siempre os digo, comentarios, Venga, continuamos, atentos. Venga, continuamos. Venga, vamos a ir ahora poniéndole ya este tono por aquí un poquito. ¿Veis, no? Cómo vamos creando ya con el azul turquesa, que es el azul oscuro, con amarillo dando mucho. Y he puesto aquí un poquito. Vamos ya formando el tono este que queríamos tener aquí. Mirad cómo vamos haciendo ya poco a poco la ola, el tubo, digamos. Estoy difuminándolo así poquito a poco.
Mirad cómo vamos formando ya la ola, ¿eh? Poco a poco vamos formándola. Antes de acabar de hacer esta parte de ola tenemos que hacer primero bien la roca, ¿vale? Pero bueno, de momento pues estamos haciendo lo que es toda esta parte para ir teniendo ya pues un poquito ya encajado lo que es toda la parte de la ola. Lo que vamos a hacer a continuación es ir haciendo ya bien todas estas rocas para ir terminando todas estas zonas, ¿vale? Vamos a ir por zonas. Primero acabamos toda esta zona y luego vamos a ir por todas estas zonas. O sea que ahora lo que tenemos que hacer es acabar bien lo que es estas rocas para terminar todo esto bien. Venga, ahora nos vamos a meter un poquito con esto para luego poder acabar todo esto. Bueno, ya tenemos esto encaminado un poquito. Vamos a empezar a hacer lo que es las rocas un poquito. Venga, empezamos a hacer esto ya. Toda esta parte de las rocas. Siempre tenemos que hacer un poco las piedras así despelujadas, ¿eh? Porque ya sabéis que no son uniformes las piedras. Entonces tenemos que ir haciéndolas despelujadas. ¿Veis, no? Cómo vamos haciéndole pequeños detalles. Poquito a poquito vamos poniéndole. Ya veis que esto es poquito a poquito como vamos haciendo los cuadros, que esto no es como el óleo, hoy esto no es como el acrílico, que se hace rápido, ¿eh? Esto es poquito a poquito, vamos poniéndole para ir trozo por trozo, ir ya poniendo cómo va el dibujo. Eso que luego hay que retocar todavía más, ¿eh? O sea, vamos poquito a poquito. No os preocupéis que nos va a quedar un cuadro sensacional, súper bonito. Mirad, cómo hemos hecho ya todo esto. Para cuando seque esto vamos a darle un tono, otro tono, pero cuando seque.
esto va por zonas. Vamos a esperar a ver que seque eso, pero luego todo vaya bien y todo. Vamos a aprovechar un poquito a darle aquí también, ya que estamos por aquí. Bueno, chicos, esto vamos a dejar secar un poquito para luego poder hacer detalles, ¿vale? Y acabar toda esta zona. Cuando nos seque un poquito más, para poder hacerle toda esa espuma que tiene, todos estos detallitos y todo, para luego meternos ya con toda esta zona, ¿vale? Pues esta es la tercera clase, espero que os guste y como siempre os digo, a ver que me veáis, pues esta es la tercera clase y como siempre os digo, suscribiros al canal que es gratis para que no os perdáis cuando subo los vídeos, así YouTube os notifica, ¿vale? Y si queréis apoyarme, darme like, para así, venga, vamos subiendo poco a poco y vamos aprendiendo todos juntos. Y dejadme comentarios, ¿para qué? Porque es muy importante, porque así os contesto a cualquier duda que tengáis y así hacemos una bonita comunidad entre todos, que es lo que quiero. Muchas gracias por vuestros comentarios, siempre os digo, porque sois estupendos, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, me lo decís. Siempre por ahí os dejo, a ver si me veis, por ahí os dejo siempre el siguiente vídeo, ¿vale? Pues lo dicho, esta es la tercera clase que ya hemos empezado. Empezamos, sabéis, con el acrílico y hemos empezado ya con el óleo, poco a poco. Pues no me enrollo más. Muchas gracias por seguir, por verme. Que no se os olvide, el próximo miércoles seguimos con las clases de óleo de otra marina que estamos haciendo, ¿vale? En directo, eso es en directo. Y los jueves con las clases que no es para aprender a pintar, es para hacer, pintamos pero más rápido, otras cosas. A lo dicho, pues entonces no me enrollo más y como siempre os digo, un besazo para todos. Que no se te olvide, suscríbete al canal y dale a la campanita, dale un like. Gracias.